Hola muchachos, bienvenidos al módulo de anestesia del Hospital Veterinario de Pequeñas Especies de la Universidad de Antioquia. En este módulo hablaremos sobre los formatos, la preparación y el ingreso adecuado del paciente a una cirugía programada en el hospital. Hablaremos de todo lo necesario para el manejo adecuado del paciente, el manejo adecuado del propietario, su adecuada manipulación durante la intervención quirúrgica y su posterior recuperación. Bienvenidos. Bueno muchachos, primero que todo les voy a hablar sobre el equipo que conforma el área de anestesia. Mi persona, yo soy Luisa López, bienvenidos nuevamente al Hospital Veterinario, espero poder colaborarles en todo lo que necesiten para que su aprendizaje en esta área sea la más adecuada y la mejor posible para su aprendizaje en estos últimos semestres de rotación que les quedan ya con nosotros. Les voy a presentar el equipo de derecha a izquierda para que lo vayan conociendo y se vayan familiarizando con las personas y con el trabajo que tiene cada uno a nivel interdisciplinario. Tenemos a la doctora Ana María Alzate, ella principalmente nos va a estar colaborando en este momento con el área de sedaciones, con el área de evaluaciones anestésicas y la parte de odontología. Tenemos después a la doctora Laura Carolina Álvarez, ella es egresada de la Universidad de Antioquia y tiene maestría en el área de anestesia, al igual que el doctor Luis Vergara, quien además de odontología y anestesia general, se encarga de el área de manejo del dolor. Es una área interdisciplinaria que tenemos también para ayudar a nuestros pacientes, no desde el plano quirúrgico, no desde la intervención directamente anestésica, sino desde un plano más personal y más de manejo terapéutico del paciente. Finalmente está la doctora Alejandra Uribe, quien es la coordinadora del área de la maestría en anestesia, y va a estar también encargada del área de odontología y de diferentes áreas en el punto o en el equipo de anestesia. Dentro del equipo tenemos a una auxiliar veterinaria, que es a quien ustedes ven en la parte de abajo, que es la compañera Alejandra Laverde. Ella es auxiliar veterinaria. Ella es quien se va a encargar de la preparación de los pacientes en cuanto a la canalización de las venas, en cuanto a la premedicación de los pacientes, en cuanto a el rasurado de los pacientes, que lo veremos posteriormente. Tengan en cuenta que estas son labores de auxiliar, no de ustedes como médicos veterinarios en formación. Entonces, mientras ella va listando, ustedes se van a encargar de otras indicaciones o de otras tareas más por la parte médica, discutir los que estén en anestesia con el anestesiólogo de turno, los protocolos anestésicos, y los que estén en cirugía se van a encargar de discutir la técnica quirúrgica que van a realizar. Entonces, ya la parte de manejo, canalización de pacientes, todo ese tipo de cosas, es un área que van a manejar más en el punto de consulta externa o en el área de hospitalización. Pero aquí es Alejandra quien se va a encargar de hacernos esa preparación básica para que ustedes se concentren en otros puntos o en otras áreas específicas de su pregrado como tal. ¿Qué necesitamos en cuanto a procedimientos o a protocolos para que el paciente entre a cirugía de manera adecuada? Es esta partecita que tienen acá, estos punticos que tienen aquí. Entonces, en primera instancia tenemos el diagnóstico presuntivo. El paciente debe haber pasado por una valoración médica con un médico de consulta externa o de consulta especializada para que tenga un protocolo adecuado. Posteriormente, en formatos que ya les voy a mostrar a continuación, el paciente pasa al área de evaluación anestésica. Las evaluaciones anestésicas tienen agendas que van a encontrar en la parte de la recepción. En el módulo de inducción pues a la recepción van a tener una mayor complejidad y una mayor especificidad de este tipo de cosas, pero todas las evaluaciones anestésicas, todos los pacientes, independientemente del procedimiento, si van a entrar a cirugía, los pacientes deben pasar por evaluaciones anestésicas. Los pacientes que van para sedaciones, esos pacientes no necesitan pasar obligatoriamente por evaluación anestésica, sino que se les deberá apartar el cupo posteriormente, como les voy a mostrar a continuación. Los exámenes de rigor que se piden de manera básica para los pacientes tienen 15 días de vigencia. Esto va a depender de la programación y esto va a depender de la disponibilidad de espacio que haya para las evaluaciones anestésicas. Por lo tanto, ustedes en consulta externa, si van a remitir a un paciente para evaluación anestésica o para cirugía,
por favor nos dejan la toma de las muestras para cirugía a la parte de la evaluación anestésica, porque puede pasar desafortunadamente que si toman los exámenes y no tenemos evaluaciones anestésicas o no tenemos programación de quirófano, los exámenes se venzan y el paciente junto con el propietario, económicamente hablando, pueden salir perjudicados. Entonces, la tarea más importante desde consulta es que haya un diagnóstico, que haya una adecuada formalización de la historia clínica como tal y que haya una evaluación anestésica programada. De todas maneras, puede pasar eventualmente que los pacientes no tengan o no tengamos agendas abiertas. Por favor, siempre pueden conversar junto con el médico de turno, con el área de anestesia que se encuentra en ese momento disponible o en turno, para ver si se puede acelerar o se puede hacer en un horario diferente a los establecidos, porque estamos para servirles a ustedes y pues para servirle a los pacientes principalmente. El formato de remisión para cirugía debe estar adecuadamente diligenciado. Eso significa que debe tener el diagnóstico y debe tener la patología quirúrgica y debe tener la solicitud o el tipo de cirugía que ustedes necesitan para ese paciente, junto con la firma del médico veterinario y nombre debidamente diligenciado de quien remite para cirugía, junto con el nombre de ustedes como estudiantes. Pero igual el formato ya se los voy a mostrar a continuación. En caso de haber algún tipo de duda sobre el procedimiento o alguna particularidad, siempre va a haber un cirujano de turno. Ustedes ya los van a conocer en el módulo de cirugía. Está el doctor Raúl, está el doctor Felipe, está el doctor Mauricio, quienes van a estar a su alcance para que si tienen alguna duda junto con el médico sobre el procedimiento a seguir, con gusto ellos están ahí para atenderlos y resolver sus dudas. Ustedes van a tener acceso desde el computador del hospital al programa de la Facultad de Ciencias Agrarias, donde ustedes van a poder visualizar todos los procedimientos que tienen programados para esa semana. Ustedes van a estar programados tanto en anestesia como en cirugía. Por lo tanto, desde el área de anestesia, ustedes deben conocer los procedimientos que van a realizarse, igual que el área de cirugía, para saber cuáles son los protocolos, cuál es la posible técnica, cuáles son los posibles medicamentos que se pueden usar en ese paciente, de acuerdo a las consideraciones y a la clasificación de riesgo del paciente que tengamos. Este que tienen aquí es el formato, entonces, para remisión, que lo van a encontrar en el área de consulta o en su salón común que tienen ustedes dentro del hospital para remitir a un paciente a cirugía. Estas son las dos caras. Entonces, como pueden ver, en la parte izquierda tienen el diagnóstico presuntivo. Ahí están todos los datos básicos del paciente. Todos esos datos deben estar adecuadamente diligenciados. En esta partecita de acá van a encontrar todo el diagnóstico definitivo, el diagnóstico presuntivo. Aquí van a encontrar en la segunda parte cuáles o qué tipo de procedimientos, porque pueden ser más de uno, necesitan o solicitan, porque teniendo en cuenta este punto que tienen acá, es que nosotros desde el punto de vista anestésico hacemos la cotización del paciente, es decir, la posibilidad económica o el valor que va a tener que asumir el propietario. Entonces, por eso es muy importante que si vamos a hacer una extracción de masas junto con patología, eso debe estar adecuadamente diligenciado en este segundo punto. La condición corporal del paciente, si ustedes necesitan una decisión de tipo incisional o si quieren un PAF o si quieren cualquier otro tipo de cosas, estos son los parámetros, o en este cuarto punto lo deben diligenciar de manera adecuada. En la parte posterior tienen un mapa lesional similar a un mapa de dermatología. Para los pacientes, por ejemplo, que tienen masas, muchas masas, entonces por eso miren que tienen plano lateral izquierdo, plano lateral derecho, tienen posición ventral, tienen posición dorsal, tienen posición de miembros anteriores, miembros posteriores y tienen todas las superficies a nivel rostral y a nivel perianal del paciente, para que ustedes señalen de manera adecuada la ubicación de las masas junto con el médico veterinario a cargo del caso. Número de masas siempre es muy importante que lo tengan a consideración. Si hay alguna observación en cuanto a que el paciente necesite algún examen adicional, en cuanto a radiografía, ecografía, alguna valoración importante o alguna consideración en cuanto a cirujano con el que quieran que se realice el procedimiento, todo ese tipo de cosas, lo deben escribir aquí en observaciones. Finalmente, recuerden acá, siempre debe estar el nombre del médico veterinario, la firma del médico veterinario junto con la tarjeta profesional. El nombre debe ser legible, no es válida únicamente la firma.
Eso lo saben los médicos veterinarios, pero ustedes también para que lo tengan en cuenta, lo tengan presente siempre a la hora de diligenciar estos formatos para que no tengamos ningún inconveniente, porque a veces ustedes no están, los médicos de consulta varían mucho sus turnos, entonces esta información es súper importante para nosotros desde el área de anestesia. Lo que tienen aquí en la primera parte son entonces, o es el formato de evaluación anestésica. El objetivo de la evaluación anestésica es que el propietario en primera instancia sepa y tenga conocimiento de cuáles son los potenciales riesgos de su paciente con el procedimiento que ustedes están programando desde el área de consulta externa. Entonces, por eso, si ustedes observan, es básicamente un examen clínico pequeñito, porque igual tenemos una reseña del paciente, tenemos una catamnesis con las enfermedades anteriores, estamos hablando de si el paciente está consumiendo en este momento algún tipo de medicación o no está consumiendo algún tipo de medicación, pacientes hipotiroideos, pacientes con alguna endocrinopatía, pacientes cardiópatas, pacientes, etcétera, con cualquier tipo de condición y que estén tomando medicación en este momento. Ahí vamos a tener esa información. El segundo objetivo de la evaluación anestésica es que desde el punto de vista anestésico nosotros conozcamos el paciente antes de anestesiarlo para ofrecerle un mejor protocolo, porque el objetivo es entramos paciente vivo, sacamos paciente vivo y que el propietario, como les decía anteriormente, sepa cuál es el riesgo potencialmente en el que está involucrando a su mascota, porque él al final del día, recuérdenlo, es quien va a tomar la decisión por el animal. No ustedes, no el médico cirujano, no el anestesiólogo. Van a ser los propietarios junto con sus indicaciones desde el punto de vista de consulta externa los que van a tomar la decisión. Entonces, por eso es súper importante esta evaluación. Si el paciente ha tenido algún tipo de sedación previamente, y miren que aquí tenemos un resumen pequeñito de indicaciones que nos pueden dar señales de alerta respecto a alteraciones que pueda tener el paciente. Entonces miren que paciente ha convulsionado, un paciente que sea epiléptico, un paciente intoxicado, etcétera, puede ser un paciente de alto riesgo o de un riesgo de consideración importante. El paciente con alguna endocrinopatía, entonces miren que tenemos diabetes, hipotiroidismo, hiperadrenocorticismo, pacientes con alteraciones cardíacas, el paciente intolerante al ejercicio, es ese paciente que puede tener alguna alteración respiratoria o cardíaca y que necesitaría ser valorado antes por otro tipo de áreas como cardiología o imagenología. El peso es muy importante actualizarlo. ¿Por qué? Porque ustedes saben que el paciente, como veremos a continuación, tiene o deberá cumplir con un tiempo de ayuno establecido. Entonces, por esa razón, es bien importante que tengamos este peso de referencia, pero el día del procedimiento, el paciente, como viene con un ayuno, va a haber alguna diferencia que puede ir en unos gramos hasta en unos cuantos kilos inclusive, dependiendo del tipo de paciente y del tipo de ayuno. Entonces, por esa razón, es importante que tengamos un peso de referencia. La frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, que ya son valores de constantes fisiológicas normales, y tenemos algunos datos, otros datos adicionales, el estado de conciencia del animal, el estado de hidratación específicamente del mismo. Ya por el otro lado, si hay alguna alteración cardíaca que ustedes detecten durante la evaluación anestésica, respiratoria, y miren que están todos los sistemitas un poquito sintetizados versus lo que pasa normalmente en la historia general o en la historia de consulta externa como tal. Esto es un resumen pequeñito de lo que pasa. Si hay algún tipo de consideraciones importantes en ese paciente, entonces miren que el paciente tiene dolor, si el paciente tiene dificultad para orinar, dificultad para X o Y cosa, eso lo señalan. Pueden ser más de uno, obviamente. El paciente puede tener, por ejemplo, dolor y el paciente puede tener polidicsia, poliuria. Entonces, si ustedes encuentran 5, 6, 7 indicaciones adicionales a las que se ven en el examen clínico general, pues por supuesto las debemos colocar. Ya en esta parte final, para determinar el riesgo anestésico del paciente, miren que tenemos 4 procedimientos que podemos hacer dentro de quirófano. Obviamente el primero, cirugías. El segundo, sedaciones. Generalmente las sedaciones, como les dije, no necesitan en la mayoría de casos evaluaciones anestésicas, y digo en la mayoría de casos porque hay pacientes cardiópatas o hay pacientes que pueden ser riesgosos de anestesiar, entonces por lo tanto esos pacientes pueden necesitar evaluación anestésica. Eso va de acuerdo a lo que ustedes deciden junto con el médico de consulta externa. Los procedimientos de odontología que se hacen dentro de quirófano, y están los otros. En esos otros están incluidos lo que son los procedimientos de diagnóstico de neurología.
Específicamente, ¿a cuáles me refiero? Las mielografías y las epidurografías, que son procedimientos de diagnóstico, pero como involucran una intervención a nivel de la médula o parte del sistema nervioso central, se hacen dentro de quirófano. Entonces a eso se refiere el término otros. El tipo de cirugía. El tipo de cirugía va a ir supeditada a la remisión que ustedes anteriormente hicieron con ese paciente. Es decir, el formato que les mostré hace algunos minutos, hablando específicamente de la remisión para cirugía. Entonces, ya una vez teniendo eso, al final vamos a hablar de la clasificación ASA del paciente. La clasificación ASA viene de la Sociedad Americana de Anestesiología, la cual clasificó en 5 grupos, que son los que ustedes ven ahí, que posteriormente en las rondas hablaremos un poquito más del tema, pero se refiere al riesgo potencial que tiene el paciente durante o de sufrir algún tipo de complicación durante el procedimiento. Entonces, ya una vez ustedes hicieron todo ese examen clínico, teniendo en cuenta la medicación o las patologías previas que tiene el paciente, deciden si su paciente es ASA 1, 2, 3, 4 o 5, como ven acá. Al final, al propietario siempre se le deben entregar consideraciones anestésicas y se le deberá entregar los riesgos anestésicos junto con la cotización del procedimiento. Aquí en la parte de observaciones deberá quedar especificado entonces la fecha del procedimiento, la hora de llegada del paciente a el hospital y el tiempo de ayuno principalmente. Son las 3 cosas que deben quedar anotadas siempre en el área de observaciones. Esto, por supuesto, va a ir al programa de cirugías de la facultad, al cual ustedes van a tener normalmente acceso para programación de cirugías y para que visualicen cuáles son los procedimientos en la semana que van a tener durante su semana de anestesia o durante su semana de cirugía específicamente. Cada vez que se hace una evaluación anestésica, el anestesiólogo debe firmar con su nombre legible, ya lo saben, y el propietario también debe firmar para darse por enterado de esto. Es bien importante porque es una mutua comunicación. Esto es en beneficio tanto del propietario, del paciente, como de nosotros desde el punto de vista anestésico. Como les dije, el objetivo es conocer al paciente antes de y que el propietario sepa cuáles son los riesgos potenciales de someter al paciente. O si en el peor de los casos, el paciente no se puede someter a cirugía y se deben corregir cosas antes del procedimiento. Esa es la labor de la evaluación anestésica. En este último formato que ven acá, lo que van a observar son las indicaciones que se le entregan normalmente al propietario, lo que llamamos en esta última parte de aquí las recomendaciones como tal para el paciente. Entonces, principalmente aquí vamos a tener la fecha de programación del procedimiento, el tiempo de ayuno, que miren que lo van a encontrar en este 5.º puntito de acá, y va a ser siempre muy importante específicamente el punto 4, el punto 5 y el punto 6. El punto 4 que dice, el paciente debe estar limpio y libre de pulgas y de garrapatas, potencialmente. Entre más limpio llegue el paciente, menos riesgo hay de que se contaminen las cirugías a nivel de la incisión de piel. Eso lo hablaremos posteriormente, pero es muy importante tratar de bañar al paciente días o horas antes del procedimiento. El punto 5 es tal vez el más importante de todos, el tiempo de ayuno de comida y de agua. No por darle más tiempo de ayuno a un paciente le va a ir mucho mejor, y a veces los propietarios y nosotros también pecamos por el exceso. En pacientes pequeños no podemos hablar de un ayuno de 12 horas, pero eso posteriormente lo hablaremos un poquito más en las rondas establecidas para el área de anestesia como tal, los días establecidos en el cronograma. Y el 6.º punto, el paciente o el propietario siempre debe traer una cobija. Los pacientes, ustedes van a ver en cirugía, ingresan a una área de descontaminación, un área que se maneja por temperatura. El objetivo, que no crezcan bacterias. Entonces, el paciente va a perder calor de una u otra manera, por contacto o por el simple hecho de estar en un ambiente más frío que el propio medio corporal. Entonces, traerle una cobija, todo ese tipo de cosas es importante para que el animal se recupere más rápido y tengamos un mejor manejo del paciente poshospitalario. El ingreso a cirugía programada. Entonces, apenas llega el paciente, el día del procedimiento programado, ustedes lo primero que deben hacer es verificar el tiempo de ayuno. Si el paciente tiene el tiempo adecuado de ayuno de comida y de agua. Muchos propietarios cumplen con el ayuno de comida, pero no cumplen con el ayuno de agua.
Y esto es peligroso porque ustedes ya saben que el paciente puede tener algún tipo de broncoaspiración por la pérdida de conciencia. Entonces sería un paciente no apto para cirugía y habrá que reprogramar el procedimiento. Como el paciente está en ayuno desde X o Y horas, independientemente de la edad y del peso, siempre es importante tratar de verificar nuevamente el peso. Vamos a colocar medicamentos y ustedes ya saben por fórmula que una de las variables o la única variable independiente es el peso del paciente. De resto, la dosificación y la concentración del medicamento van exactamente iguales. Entonces, por eso es importante verificar. Luego de esto, hay que firmar el consentimiento informado, que ya se los voy a mostrar. Es similar al que van a encontrar para hospitalización, entonces creo que ya lo conocen de antes, y si no, ahorita se los muestro, no hay ningún problema. Alejandra va a ser la encargada, junto con ustedes, de ir diligenciando, la auxiliar como les mencioné, este formato de consentimiento informado por parte del propietario y el formato de la hoja de cargos, que ya se los voy a mostrar también a continuación. Ella hace eso mientras ustedes en qué se van a enfatizar, en el examen clínico. ¿En qué condiciones llega ese paciente a cirugía? ¿Está bien, no está bien? ¿Ha tenido vómito, ha tenido diarrea? Todo ese tipo de cosas que van ustedes a evidenciar en el examen clínico como tal. Esa información la van a diligenciar tanto en la historia quirúrgica, que ya se las voy a mostrar, como en la historia anestésica como tal. Posterior a eso, empezamos a hacer la preparación del paciente para el ingreso a cirugía o para la premedicación como tal del animal antes de entrar al evento quirúrgico como tal. Entonces, como les decía, este que tienen acá es el consentimiento, es el mismo consentimiento que van a encontrar para el área de hospitalización en general. Súper importante en el área de cirugía, estos cuadritos azules que les estoy mostrando a continuación. El formato o el consentimiento debe estar firmado tanto en esta parte como en la última parte. Los dos deben estar diligenciados adecuadamente por el propietario, porque aquí tenemos los formatos, o en la primera parte tenemos el ingreso del paciente, el propietario se leyó todo esto y si está de acuerdo, entonces firma. Una vez termina el procedimiento quirúrgico, normalmente, miren ustedes, aquí tienen esta última partecita, el médico veterinario que realiza la cirugía, o si están afuera, que realiza la sedación, debe firmar, vuelve y juega, con nombre legible, matrícula profesional, el formato, porque es directamente el responsable del evento quirúrgico al cual va a ser sometido al paciente. Entonces no se les olvide, muchachos, siempre por delante y por detrás. El propietario tiene todo el derecho del mundo, recuerden, a leer el consentimiento y tomarse todo el tiempo para, si tienen alguna duda, si tienen alguna pregunta, siempre es bueno que ustedes revisen este documento para que sepan qué dice. Son cuestiones legales, sí, pero son cuestiones legales que nosotros también debemos conocer para estar informados ante cualquier duda o circunstancia que tenga el propietario como tal. Este consentimiento que tienen acá únicamente lo utilizamos, como ven, para cirugías de catarata. Hay algunas consideraciones importantes en esa cirugía que debemos tener en cuenta, y por eso, además del consentimiento que les acabo de mostrar, este consentimiento también debe ser diligenciado por parte del propietario. Ese sí, únicamente va con la firma del médico, el cirujano, quien va a hacer la cirugía extracapsular de catarata, el propietario, junto con los datos que se les piden en la parte de abajo. Entonces, para que lo tengan en cuenta, este procedimiento no lo vamos a, este tipo de formato, perdón, no lo vamos a usar, sino únicamente para cataratas programadas. En la parte izquierda tienen entonces lo que es la hoja de cargos. Como les decía, la auxiliar es la encargada de diligenciar esto junto con los consentimientos como tal del paciente. Por supuesto que ustedes pueden ayudar, pero sus objetivos van a estar más hacia la parte clínica, no tanto la parte asistencial como tal. Entonces, esta hoja de cargos es donde vamos a solicitar todos los insumos que vamos a necesitar para el procedimiento. ¿A qué tipo de insumos me refiero? A los desechables: catéteres, venoclisis, extensiones, sueros, jeringas, ampollas que sean desechables como de ranitidina, tramadol, propofol, etcétera, antibióticos. Ya de resto, los medicamentos que son de multidosificación, nosotros tenemos una vitrina que ustedes ya van a conocer posteriormente en el área de
cirugía donde vamos a tener medicamentos a nuestra disposición para administrar al paciente de acuerdo a las necesidades, igual que los medicamentos para inducción, etcétera, por parte del paciente. Entonces este formato se diligencia, Alejandra lo diligencia de manera adecuada y ella siempre les va a tener listo a ustedes los insumos para que, de acuerdo a la experticia y a la capacidad de manejo que tengan, vayan canalizando, vayan armando, vayan medicando, etcétera. Lo que tienen en su parte derecha es el formato de monitoreo anestésico. Ese formatico es sencillo, simplemente hay que saber conocer un poco las siglas que tenemos, pero cuando hablemos de la ronda de monitoreo y ese tipo de cosas, los vamos a conocer un poquito más en detenimiento, porque eso hay que ponerle un poquito de atención. Es dispendioso al principio, pero después realmente es supremamente fácil de llenar, porque son simbolitos, flechitas, arriba y abajo, sube y baja, y se acabó el asunto. No hay gran complicación realmente con este formato, pero lo vemos mejor cuando estén conmigo ya en el hospital en una de las rondas que tengamos. La preparación del paciente, que es la parte importante de ustedes. A esto es a lo que ustedes tienen que ir principalmente ya cuando tengan todos los insumos y este tipo de cosas. El examen clínico tiene que ser corto, pero tiene que ser bien correcto. Hacer una adecuada auscultación del corazón, hacer una adecuada manipulación del paciente, siempre es muy importante. Ustedes están manipulándolo frente al propietario, entonces hay que ser delicados, hay que ser buenos con el paciente, porque el paciente, ustedes saben, sea gato, sea perro, siente ese tipo de sensaciones. Entonces, si el propietario se va a dar cuenta que ustedes están tratando bien o mal al paciente. Entonces, hacer un adecuado examen clínico, respiratoria, temperatura, ganglios, etcétera, mientras el animal se va tranquilizando, mientras el propietario va firmando el consentimiento, este tipo de cosas. Rasurar la zona quirúrgica. Por eso es importante que quienes están en cirugía sepan qué tipo de cirugía y cuál es la técnica que se va a realizar en el animal. ¿Para qué? Pues para que sepan cuál es el área que se debe rasurar, cuál es el área que se va a manipular. Todas las venas que entran a cirugía, todas las manitos se deben rasurar de manera adecuada. Que este paciente es pinchercito y es muy pequeño, no, muchachos, es una cuestión de asepsia, es una cuestión de limpieza, de cuidado de la entrada potencial de bacterias a través de una vena o a través de cualquier tipo de sistema. Estamos violando una de las barreras, que es el sistema tegumentario. Entonces hay que tener mucho cuidado. ¿Y se ve perfecta la vena? No, aún así hay que rasurar al paciente. Listo, para que lo tengan en cuenta. Estos son la lista de insumos. Entonces, como les decía, todo paciente debe tener una vía venosa permeable, por lo menos una. Hay algunos procedimientos, sobre todo aquellos que implican una analgesia importante, en el cual van a ver que muchos pacientes van a tener dos vías para la manipulación y para la administración de diferentes tipos de medicamentos, en uno la hidratación y en otro la parte de analgesia, pero eso será solamente eventual. Tengan en cuenta una cosa, y es una cuestión de lógica. Si yo, como por ejemplo en este paciente que tenemos acá, vamos a hacer un procedimiento en los miembros anteriores, entonces lo más lógico es que si vamos a manipular la parte anterior, entonces tratemos de canalizar una venita posterior. Y viceversa, si lo que vamos a hacer es que vamos a manipular miembros posteriores, pues entonces hacemos canalización de miembros anteriores como tal. ¿Para qué? ¿El objetivo cuál es? Un adecuado acceso venoso en caso de algún tipo de complicación durante el procedimiento, sin interferir con la asepsia que ustedes van a ver en el área de instrumentación como tal, en el área de ingreso a quirófano como tal del paciente. Premedicación. La premedicación involucra todos aquellos medicamentos que van a buscar, como su nombre lo indica, prevenir algún tipo de evento. Prevenir dolor, prevenir gastritis, prevenir infección. Principalmente vamos a tener ese tipo de cosas. O prevenir agresividad. Podemos utilizar pacientes o tenemos que utilizar medicamentos que van a tranquilizar al animal porque tiene mucho dolor, o es un paciente nervioso, es un paciente ansioso, es un paciente potencialmente agresivo. En la bandejita en el área de farmacia van a encontrar una bandejita plateada donde van a encontrar este tipo de medicamentos. Son medicamentos que deben estar marcados con la fecha, el nombre del medicamento
Y en el caso de estos blanquecinos deben estar marcados con la hora en la cual se envasó. Si el medicamento que ustedes ven en esa bandejita no cumple con ninguno de estos, no tiene la fecha, no tiene el nombre del medicamento en el cual o el momento, entonces ese medicamento, por favor, o esa jeringa específica, la deben desechar, porque no sabemos qué tiene, por lo tanto no sabemos si es bioseguro administrarlo para el paciente o no. ¿Estos medicamentos de dónde salen? Son medicamentos que sobraron de ampollitas anteriores o diluciones que preparan algunos anestesiólogos y que están a nuestra disposición únicamente para anestesia. No es para disminuirle el costo a los propietarios ni nada de ese tipo de cosas. Estas agujitas las usó el paciente anterior, por lo tanto, cada agujita se debe cambiar y debe estar incluido dentro del costo o de los medicamentos o de los insumos que se le pidan a cada uno de los animales, y eso se lo comunican obviamente a Alejandra, la auxiliar. Entonces tengan en cuenta, en el hospital nosotros tenemos dos tipos de medicamentos que son de este tipo, que son lechosos: el Propofol 1 y el Etomidato 2. Entonces, por esa razón, como estos tipos de medicamentos tienen consideraciones específicas, estos medicamentos deben tener la hora de marcación. En la medida de lo posible, si se pudiera, todos. Medicamento que esté envasado con la ampollita, tapada con microporo, tapada con esparadrapo, se desecha inmediatamente. Es una cuestión de asepsia. La ampolla, muchachos, estaba estéril. El microporo no está estéril, por lo tanto, la ampolla está contaminada. En la jeringa, ustedes están preservando durante un tiempo determinado, por eso colocamos la fecha, la esterilidad y la asepsia de ese producto. No tanto la esterilidad, la asepsia de ese producto, para evitar que haya algún tipo de contaminación venosa o arterial o sistémica directa del paciente. Entonces, por esa razón es que en anestesia, en cirugía, no admitimos ampollitas tapadas con microporos, sino tenemos la bandejita con este tipo de medicamentos que podemos usar en otros pacientes como tal, para hacer uso óptimo de esas cantidades que nos sobraron de otros pacientes. Como les decía, entonces podemos premedicar al paciente. El paciente está muy nervioso, no se deja rasurar, entonces la parte de anestesia junto con ustedes, en el momento en el que estén en anestesia, van a decidir si ese paciente necesita premedicarse, con qué se va a premedicar y por qué razón. Eso es una discusión médica, ese es el objetivo de que ustedes estén en anestesia. Una vez deciden el protocolo o discuten el protocolo, entonces ¿qué hace la auxiliar? Premedica al paciente con lo que ustedes le indiquen para manejar al animal. La preoxigenación. Los pacientes, sobre todo como lo ven aquí en la imagen, todos los braquicefálicos, deberían preoxigenarse suavemente, tranquilamente. ¿Para qué? Para incrementar los niveles de hemoglobina disponibles a nivel del sistema arterial, para que el intercambio de la anestesia inhalada sea mucho más óptimo para el paciente, tanto fuera del quirófano como dentro del quirófano, para todos los pacientes en la medida de lo posible, sobre todo, como les dije, braquicefálicos y pacientes longevos, obviamente pacientes con alguna patología respiratoria o cardíaca, para que lo tengan en cuenta. Una vez ustedes llegan al hospital, recuerden que si van para cirugía, lo primero que tienen que hacer afuera es hacerse su lavado médico, porque ustedes van a manipular pacientes, ustedes son una fuente de contaminación, todos somos una fuente de contaminación. Entonces el primer lavado, siempre a primera hora de la mañana, apenas van a empezar sus labores y ya están listos para entrar a anestesia o para empezar cirugía, su lavado médico rápidamente, ustedes saben, de 3 minutos específicamente. Dentro de esa preoxigenación entonces van a estar los insumos, como les dije, todo esto que ven aquí ustedes en estas imágenes lo van a encontrar en la vitrina de anestesia. En esa vitrina vamos a tener las jeringas, vamos a tener algunos insumos y vamos a tener todos los medicamentos multidosis para el manejo, premedicación, resucitación cardiocerebropulmonar que necesitemos del paciente. Y en el primer cajoncito de la máquina de anestesia tenemos 2 quirófanos, recuérdenlo. En el primer cajoncito de la máquina de anestesia del quirófano 1 van a encontrar el ambú. El ambú siempre lo van a encontrar ahí y siempre lo deben dejar ahí en cada caso que lo usen posteriormente en el paciente. Tenemos 3 tipos de valvas: la valva para gato, la valva neonatal, la valva pediátrica y la valva para adulto, que van a encontrar y que van a ir usando de acuerdo a la experticia que ustedes vayan en el área de anestesia cuando les toque su rotación, que van a ir desarrollando para intubar el paciente o para manipularlo cuando sea necesario.
La preoxigenación precede al momento de la inducción anestésica del paciente. La inducción generalmente la hacemos con elementos químicos, con anestésicos que vamos a tener en cuenta y que lo vamos a ver en una de las rondas. Todos, absolutamente todos los pacientes, muchachos, se intuban. Todos nuestros pacientes los manejamos con anestesia inhalada. Entonces hay que estar preparados porque vamos a tener un momento o un punto ciego. Un momento en el cual no vamos a tener ninguna información del paciente, pero necesitamos ser lo más ágiles posibles. Entonces, por esa razón es importante que tengamos a la mano siempre el tubo que creemos que vamos a utilizar en ese animal. Posteriormente en las rondas veremos cómo se va haciendo o cómo se va agarrando esa asperticia, y deberíamos tener un segundo o a veces hasta un tercer tubo por si acaso está demasiado grande o está demasiado pequeño. No tengamos que ir a buscar el tubo diferente, sino que los tengamos a la mano para la manipulación del paciente. Todos los tubitos que tenemos a la mano tienen balón. El objetivo del balón lo veremos en la ronda, pero recuerden básicamente cuál es: disminuir el espacio muerto, disminuir la posibilidad de pérdida de ventilación o pérdida de gas anestésico por parte del animal y por lo tanto superficialización o no profundización del paciente. Eso va a depender de en qué momento quirúrgico estemos con el paciente. Entonces recuerden, tener siempre a la mano uno o dos tubitos adicionales en caso de emergencia, adicional al que tenemos para el animal o al que creemos. El momento de la inducción, miren, siempre es súper importante. Ustedes apenas entran a quirófano, lo segundo que deben hacer es: apenas llegaron al consultorio, ¿qué hicieron? Su lavado médico. Apenas ingresan a quirófano, lo que tienen que hacer inmediatamente es hacerse su lavado clínico, porque todos van a ser parte, ya bien sea del equipo estéril o del equipo no estéril, pero van a entrar a una zona roja que tiene unas condiciones de asepsia completamente diferentes. Ustedes vienen de afuera, por lo tanto, se lavan las manos e inmediatamente, sea que sea lo que van a hacer, se colocan guantes, para que lo tengan en cuenta, sobre todo si van a estar en el área de anestesia. Miren, vamos a manipular una boca. La boca tiene microbiota como patógenos normales, como habitantes normales, por lo tanto, ustedes se pueden contaminar fácilmente. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Entonces, una vez decidimos y el paciente está listo para intubarse, el paciente se induce por medios químicos y vamos a hacer la intubación. Igual que una vena, el punto más crítico es fijar el tubo. Cuando la vena está fija, ya estamos bien. Cuando el tubo está fijo, ya estamos bien. Naturalmente, todo paciente va a hacer un reflejo de repulsión. ¿Cuál es? El reflejo tusígeno. Porque ¿qué estamos haciendo? Estamos yendo y estamos entrando al esófago, a esta zona tal cual como ustedes la ven aquí. Estamos tratando de mantener ventilado a ese paciente. Entonces, el paciente normalmente, dependiendo del grado de profundidad, puede tener un reflejo tusígeno más fuerte o puede tener un reflejo tusígeno más leve, pero lo va a tener. Entonces, el objetivo de ustedes es fijar de manera adecuada ese tubo para que no tenga ningún tipo de complicación y el tubito no se le salga. Una vez tenemos a nuestro paciente intubado, entonces empezamos del posicionamiento del paciente. Entonces, lo que ven aquí es el posicionamiento de un paciente para una cirugía y toda la monitorización específicamente. Como les decía, tenemos un momento, un punto ciego. ¿Cuál es? Cuando estamos intubando al animal. Cuando estamos intubando al animal, es un momento en el cual no tenemos información de su frecuencia cardíaca, su saturación, su presión, etc. Entonces, por eso debemos tener todo a la mano siempre para el paciente. Entonces, tenemos un equipo de monitoreo de multiparámetros listo, desplegado con todos los cables para monitorear al paciente. Entonces, tenemos saturación de dióxido de carbono, saturación de oxígeno, en este caso específicamente. Tenemos un medidor de presión arterial y como ven en esta parte, tenemos 1, tenemos 2 y tenemos 3 equipos para lo que se refiere al electrocardiograma. Recuerden de una vez para que se vayan entrenando. Rojo, miembro posterior izquierdo; blanco, miembro anterior derecho; negro, miembro anterior izquierdo, para monitorear de manera adecuada el electrocardiograma. En los miembros anteriores, a nivel de los pliegues axilares; en los miembros posteriores, generalmente en los pliegues inguinales, dependiendo del paciente. En esta partecita de acá vamos a tener lo que se refiere a la saturación
de dióxido de carbono y al intercambio de gases, que eso lo veremos posteriormente en sus rondas de anestesia, y la monitorización de temperatura del animal. Es decir, este paciente ustedes deben tener en el menor tiempo posible toda esta información para saber si su paciente está estable y se puede empezar el procedimiento quirúrgico como tal, o el paciente debe ser estabilizado, debe profundizarse más, etcétera, para que lo tengan en cuenta. Este o todos estos parámetros o toda esta información que ustedes obtengan de este multiparámetros, ¿dónde va? En el formato que les mostré al inicio del módulo de monitorización del paciente. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es que usted sepa cómo se mantiene su paciente sin tener que manipularlo obligatoriamente. Pero recuerden una cosa, muchachos, el paciente siempre es el que nos va a dar la información. Estos equipos pueden fallar, estos equipos se pueden descalibrar, etcétera. Pero ustedes siempre deben tener presente su clínica para saber si ese paciente está en adecuadas condiciones o no. La recuperación del paciente. Cuando el paciente ya se va superficializando, cuando el paciente vuelve a recuperar conciencia, entonces, ¿qué va a hacer? Va a recuperar su reflejo palpebral, va a recuperar su reflejo corneal y va a empezar a recuperar el reflejo tusígeno. Es decir, ¿qué va a hacer? Va a rechazar el tubo. Entonces, cuando ese paciente ya está listo para irse, ya empieza a recuperar su conciencia, entonces ustedes van a ver en el hospital que tenemos 2 módulos de recuperación, cada uno dotado con una colchoneta, con una mesa de recuperación y con una incubadora. La incubadora la vamos a utilizar para pacientes en la medida de lo posible de máximo 10 kilos y con una temperatura no superior a los 38 grados centígrados. Entonces, como ven aquí en esta partecita, ustedes, y se los enseñaré posteriormente, pueden manipular la incubadora para que el paciente recupere temperatura más fácilmente, todo ese tipo de cosas para que lo tengan presente. ¿Cuándo doy de alta al animal? Cuando la temperatura, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria y el estado de conciencia del animal sean similares a aquellas constantes con las que el paciente llegó. Por eso la importancia, muchachos, de un adecuado examen clínico para saber si su paciente tiene una temperatura, si no es con la que llegó, la fisiológica para la especie. ¿Cuánto es la temperatura, muchachos, de un perro? ¿Cuánto es la temperatura de un gato? ¿Cuánto es la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria? ¿Cómo evaluamos o cuáles son los 5 ítems del estado de conciencia? Si esas cosas las tenemos claras y están dentro del rango establecido para cada una de las especies o para ese paciente específicamente, perfecto, es hora de irse. ¿Con qué indicaciones se va el propietario? Pues el propietario se va a ir con las indicaciones que desde el área de cirugía se les den para formulación o, si es el caso, desde el área de hospitalización. Posteriormente el doctor Jaime les hablará del formato de hospitalización, o en el área de consulta les van a contar un poquito mejor sobre el formato de hospitalización. Eso sí, tengan en cuenta, en el área de anestesia van a encontrar una carpeta donde van a tener todos los formatos de patología, laboratorio clínico, remisión de hospitalización, etcétera, que ustedes necesiten, además de fórmulas para que no tengan que estar saliendo y entrando y puedan tener todo ahí a la mano para la manipulación y el postquirúrgico del paciente. Muchachos, espero que este módulo haya sido de su completa comprensión, pero recuerden, de todas maneras, el equipo de anestesia está ahí para ustedes, está ahí para ayudarlos, está ahí para lo que necesiten. En cuanto a medicación, dosificación, todo ese tipo de cosas, tengan en cuenta que es importante que ustedes ya por farmacología deben saber la medicación y el funcionamiento de la mayoría de fármacos. ¿Qué vamos a hacer? Integrar todos esos conocimientos en un solo paciente. Muchas gracias por su atención y nos estamos viendo. Saludos a todos.